Profesionales y amateurs. Los aspirantes artistas derrotados por la resistencia comparten un rasgo. Todos piensan como amateurs. No se han convertido en profesionales. El momento en que un artista se convierte en profesional es tan histórico como el nacimiento de tu primer hijo. Con una pincelada, todo cambia. Yo puedo dividir mi vida claramente en dos etapas: antes de convertirme en profesional y después. Para ser claro, cuando digo profesional, no me refiero a doctores y abogados. Esos son de profesión. Me refiero a profesional como ideal. El profesional en contraste con el amateur. Considera las diferencias. El amateur juega a tiempo parcial. El profesional juega para ganar. Para el amateur, el juego es su pasatiempo. Para el profesional, es su vocación. El amateur juega a tiempo parcial. El profesional es de tiempo completo. El amateur es un guerrero de fin de semana. El profesional lo es los 7 días de la semana. La palabra amateur viene de la raíz latina que significa que ama. La interpretación convencional es que el amateur sigue su camino por amor, como si el profesional solo lo hiciera por dinero. Es esta la manera en que yo lo veo. A mi parecer, a los amateurs no les gusta el juego lo suficiente. Si lo hicieran, no lo harían como un pasatiempo, diferente de su verdadera vocación. El profesional ama tanto el juego que dedica su vida a ello, se dedica a tiempo completo. A esto me refiero cuando digo convertirse en profesional. La resistencia odia cuando nos convertimos en profesionales. Buen día, tarde, noche. Bienvenidos a La Contrarresistencia, su podcast para resistir la realidad. Yo soy Daniel García. Yo soy Darwin. Rodrigo Tobías. Por el poder de la amistad. Ok, más por eso. Por el poder de la amistad. Ok. Y por retomar el podcast, antes que nada les queremos pedir una disculpa porque estábamos muy acartonados y tiesos. Sí, le digo que yo me sentí como unos con el capítulos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo. Sí, pero sí me sentí así con el encanto con el carisma de Claudia Sheinbaum, así de por más que quieren no puede, sí estábamos así de hueva, pero bueno. Yo creo que hay que recordar un poquito de qué se trataba el podcast porque sí, no lo mencionamos. La idea del podcast original, de las primeras temporadas, más bien, surgió de este libro de Steven Pressfield, que se llama La Guerra del Arte. Tiene que ver con los procesos creativos y de qué manera uno puede extrapolar la creatividad a las diferentes áreas o actividades de la vida cotidiana. Creo que es muy interesante. Y la idea era, en cada capítulo, en cada programa leer un capítulo y luego platicarlo y ver de qué manera se adecuaba o no a nuestra vida. Pero lo que pasaba es que usualmente tomábamos y después de 15 minutos pues nos íbamos por la libre, ¿no? Pero pues, está bien, o sea, era más bien como el pretexto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, un poco la idea era eso, para más trabajar. Tengo todavía muchos cuates que siguen siendo amateurs, digamos, o sea, que sí, y mi idea era un poco como hacer un grupo de apoyo, ¿no? Como para empezar. La verdad es que yo creo que sí funcionó. Porque si te das cuenta, después del podcast, por lo menos, o sea, de cuando empezó a ahorita, es muy diferente. O sea, tú tienes un café, Ramiro ya está haciendo sus tecitos, o sea, el peluche está haciendo su cerveza. No, o sea, yo creo que bien o mal, por lo menos a los que lo hicimos, de alguna forma sí fue como una ayuda, ¿no? Como sí, detonó cosas, ¿no? ¿Y te gustaría abrirlo a más personas, que este mismo avance o este ejercicio de fijarte una meta y cumplirla se extrapole a alguien más? ¿Te gustaría ayudar a alguien más? Pues sí, o sea, la intención original es un poco esa, ¿no? Si alguna función debería de tener lo que estamos haciendo, pues sí tendría que ser como el ayudar a otras personas a que se animen a hacer sus proyectos, ¿no? O cambiar su vida, no sé. O sea, no es algo tan profundo, pero sí, o sea, estaría padre, ¿no? Que si fuera un catalizador para alguien más, ¿no? No lo creo que funcione mucho, o sea, sobre todo hablando, por ejemplo, de otros cuates en los que pienso, ¿no? Como que está muy cañón, o sea, como hacer ese tipo de ejercicios. O sea, tengo varios cuates que vienen, hace poquito vino otra vez uno, y me sigue repitiendo, o sea, me viene a consultar como, oye, pero ¿cómo? Y es las mismas preguntas, las mismas respuestas y las mismas acciones o no acciones, o sea, como que muchas veces la gente como que más bien quiere escuchar
lo que quieren oír, ¿no? Y no realmente... Y lo notas porque no hacen nada de lo que ven. Eso solo viene a validarse, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces es como difícil. Y parte del trabajo de esto es también como hacer una auto evaluación y de ver dónde estás mal, pero eso es bien difícil, ¿no? Entonces está complicado. Pero bueno, mientras lo hagamos nosotros está chido. Porque más es bonito que te lo recuerden. O sea, ahorita que estaba viendo el libro, hay cosas que, sí es cierto. No lo he hecho. Pero estaría padre. Y bueno, estos capítulos, también eso es importante. Esta es la segunda parte del libro. Toda la primera parte del libro era más bien como esta idea de qué es la resistencia, esta fuerza que te impide hacer las cosas. Es como se dedica como a definir, ¿no? La resistencia. Y la segunda parte, son 3 partes. La segunda parte habla más bien de cómo hacerlo, ¿no? O sea, de qué es un profesional. De hecho, todos los capítulos que vamos a estar viendo es el profesional tal, ¿no? Y va definiendo como para él qué es un profesional y qué no. Y ya el tercer libro ya se vuelve más metafísico y te habla de las musas y de bla, 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 ¿no? Pero yo creo que la parte más práctica es estas partes del libro, ¿no? O sea, como donde te ubican bien qué es realmente lo que debes de hacer, ¿no? Antes de que se me olvide, yo quería preguntarte cómo llegaste a este libro. Creo que siempre es importante saber cómo llegas a los libros. Hay como una cierta guía o cierta resistencia, ¿no? O te atraen o te repelen. Bueno, eso está chistoso porque este libro cae un poco en el rollo de la autoayuda, ¿no? Lo cual yo por mi educación, digamos, son los libros que le hacías guácala, ¿no? Al rollo, porque en mi casa pues, se leía literatura y cosas serias, ¿no? No esas porquerías de los libros de autoayuda. Entonces yo llegué a los libros de autoayuda muy, muy tarde, ¿no? Muy logradito. Y llegué porque, como muchas de las personas que son como intelectuales y viven de esas familias y esas, no saben manejar dinero, ¿no? Y no te enseñan a manejar dinero. Entonces, viéndome en crisis y sabiendo que no sabía o sea, de qué se trataban los negocios, ni cómo se manejaba el dinero, terminé leyendo el churro de Padre Rico, Padre Pobre. Padre. Y la verdad es que había mucha gente que conocía y te hablaba del pobre y así de, ¿no? Y tiene su encanto. Hay cosas que definitivamente no coincido, pero la verdad es que sí me cambió un poco. Entonces ahí me abrió como un poco la mente a leer un poco más de estas cosas, ¿no? Hay que tener cuidado porque la gran mayoría son bastante malos, ¿no? Pero y lo que pasa con los libros de autoayuda es que además en realidad todos te dicen lo mismo, ¿sabes? O sea, los libros de autoayuda desde yo creo hay desde los griegos hay libros de autoayuda, ¿no? Y el mensaje es más o menos el mismo. Puede ser un libro de autoayuda, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Sí. O sea, básicamente el mensaje es el mismo. Lo que pasa es que lo valioso de esos libros es que cómo te lo formulan las ideas, y entonces eso funciona con diferentes personas, ¿no? A ti no te funciona no sé qué libro sea famoso, la del caldo con pollo, no sé cómo se llamaba ese libro. Caldito de pollo, ¿no? Para el alma. O te funcionan lo de los estoicos, ¿no? Leer a pero el mensaje más o menos es el mismo, pero es cómo te lo entregan, el paquete en el que te lo dan, que te funciona en diferentes versiones. Entonces ya después de leer varios libros de estos de autoayuda, pues ya decías es lo mismo todo, ¿no? Pero eso me ayudó a entrarle un poco a los videos como de... Cuando estaba empezando mi negocio hace como 12, 13 años, no tenía ni idea, ¿no? O sea, y sí tuve que cambiarme en mentalidad de creador y como de ejecutante, o sea, como de empleado, ¿no? A la parte del negocio, y eso a mí me costó muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? De hecho, todavía me cuesta mucho. Entonces me empecé a meter a videos y veía como de estos influencers que no, y hay que chingarle, y hay que ponerse acá, y los negocios y todo, y eso. Y en uno de esos llegó un cuate que se llama Seth Godin, que es como un publicista, creo. Sí, es como un publicista. Que traía como justo el otro mensaje, porque él estaba muy claro como el rollo de la creatividad y que ser creativo y todo este rollo, y estaba como discutiendo sobre
con el otro interlocutor, que no me acuerdo quién era, sobre el pedo de bájale a tu desmadre, ¿no? O sea, como que este es otro... Y habló del libro de la Guerra del Arte. Y me llamó la atención porque como conecté como mucho con las ideas de este cuate de Seth Godin. Y entonces leí el libro y sí fue así de me voló la cabeza, porque aparte yo ya estaba muy metido en el rollo del negocio, ¿no? Es que tenemos que ver, y lo que les platicaba la otra vez, que también ya era como de dar un servicio que fuera siempre como de calidad, o sea, como muy pensando en ese rollo, pues me perdí. Entonces cuando leí este libro fue un poco también como me ayudó como a destaparme, porque estaba muy clavado en el negocio, pero todos mis proyectos como mi cómic, pues estaban en la lona, ¿no? Pero fue a través de los libros de autoayuda, ¿no? Pero por ejemplo, como este dices que tiene una onda más práctica, ¿no? Sí. Creo ahorita que cuentas eso me suena a que tal vez haya libros de autoayuda de dos tipos. Uh-huh. Uno más como práctico, ajá, sí. o como aterrizado, o sea, como, güey, haz esto. Y creo que a lo mejor los otros o los que no sirven serían como más motivacionales, ¿no? O sea, como que nada más te dicen, sí, a huevo, tú puedes. No necesariamente, porque si tú te vas al resumen de esto, ahorita que vamos a estar leyendo el profesional y todo este rollo, sí hay cierta, ahorita lo puedo, pero al final todos son, ponte a chingarle, disciplínate, mesúrate, concéntrate, ¿no? El pedo está en ti, hay que hacer como, o sea, que es un poco lo que le cuesta trabajo a las personas. Hay como toda una discusión sobre eso, pero todas estas justificaciones de que el mundo exterior me está oprimiendo, ¿no? Y yo no puedo hacer nada al respecto. Un poco lo que te hacen todos los libros de autoayuda es un poco el sacarte de ese y ver qué puedes hacer tú, ¿no? Y sí hay mucha gente que la verdad es más comodina, ¿no? O sea, no es comodina, no, más bien nunca se ha puesto a ver qué pueden hacer ellos, ¿no? Probablemente en muchas circunstancias es poco, pero en algunas es pero el mensaje siempre es más o menos ese. O sea, esto te dice, básicamente, ponte a chingar, ¿no? O sea, aviéntate y hazlo, ¿no? Hay como ya, te define cosas que las puedes como ya visualizar más claramente, ¿no? Y sí hay cosas que ahí, por ejemplo, que rompen tal vez como paradigmas que tú tienes en tu cabeza. Y eso te ayuda un poco como a desbloquear como esos como niveles, ¿no? La mentalidad, sí. ¿No? Okay. Sobre todo, por ejemplo, en este rollo, sobre todo con los artistas tienen como este rollo muy, él lo llamaría muy amateur, pero muy como idealizado de cómo se tienen que hacer las cosas y que es, ¿no? Como todo este pleito con el negocio y el mercado. Muy romantizado, ¿no? Está muy romantizado, y un poco lo que te hace este libro es como decirle, Ajá, a mí eso, ¿no? Como de ser profesionales, bajar las cosas a la tierra, sí. ¿no? O sea, se necesita hacer esto. Sí, y en los capítulos que siguen lo vas a ver, o sea, como que sí tiene como varios puntos importantes, porque aparte, por ejemplo, bueno, hablando de eso, es como un poco la discusión siempre ha sido de qué es ser un profesional, ¿no? Y muchos te dicen, es cuando ya te pagan, ¿no? Por hacer lo que estás haciendo. Pero acá suena más pero, a una actitud, pero para mí siempre fue más bien, hay mucha gente que vive de su profesión y no es profesional, ¿no? O sea, es que es profesionista, sí. No profesional. Ajá. ¿No? Entonces sí es como todo una... Pero ahí está interesante porque como que mezcla todo, o sea, como que te va dando ciertos puntos y como que todo más o menos encaja. Pero bueno, por eso llegaste al libro. Por eso llegué al libro, sí. Okay. Muy bien. Sí, creo que el tema que toca este capítulo es interesante en el sentido de que sí es muy fácil a la distancia ver la diferencia, ¿no? Entre amateur y profesional, y creo que pasa mucho en el mundo del cómic. Creo que es como muy claro, ¿no? Creo que cuando vas, por ejemplo, a una convención de cómics y ves el callejón de los artistas, ¿no? Y ves que viene gente como Ari Granov, que es un ilustrador así muy cabrón, que hace pósters de Tool, ¿no? Y cada que hay una mole viene a México y le encanta vender sus pósters y le encanta autografiarlos, pero el güey lo disfruta. Sí, claro. Y me imagino que le va bien, si no, no vendría cada año.
No, sí. Ya hacen comisiones y todo. Pero por otro lado, hay una parte que sigue. Que sigue como. Yo lo siento como atrapado en los 90s. ¿Qué? La parte de la gente que va a vender como sus cómics o a tratar de vender sus cómics. Cuando empezaron las primeras convenciones de cómics entre el 95 y 96, había como unas mesas, ¿no? De dibujantes. Y había dibujantes. Donde nos conocimos. Sí. Ajá, exacto. Pero había dibujantes independientes, dibujantes underground. Sí. Estaban los amateurs, Uh-huh. que a donde estábamos, ¿no? Y luego están las mesas de... Pero en realidad luego estábamos juntos todos, ¿no? Exactamente. Hubo un momento en el que estaban todos mezclados, ¿no? Sí. Pero bueno, se veía la diferencia, ¿no? Sí. Sí, obviamente, sí. O sea, no porque nos sentaran a un lado. O sea, de hecho, creo que cuando vino McFarlane les prestaron nuestra mesa. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y por eso tenemos 3 cómics autografiados. Ajá. Porque estaban en Que nuestra mesa. mesa, sí. Ajá. Y entonces al final era así de, no manches, aquí se sentó McFarlane. Lástima que yo no dibujo como él. Y creo que a lo que iba es que la visión del mundo del amateur tiene mucho que ver con otro capítulo que vimos aquí, que era el síndrome del impostor, ¿no? Uh-huh. Esta cosa de que no te la creas. Y en contraparte, por ejemplo, conocimos hace un año en una feria del libro, de remates del libro, en el Monumento a la Revolución, a un chico que se llama Joshua Hernández y tiene una novela gráfica, el de Ecatepunk. Ajá, tiene unos libritos así que se hacen como... Sí, lo vi, sí. Ajá. Uh-huh. Y él hizo su Kickstarter, sacó su cómic, que el cómic ya lo podías ver en Facebook, Uh-huh. se lo aventó en 24 horas, la primera. A lo mejor la ejecución no es perfecta, No importa. pero la historia está bien escrita, o sea, Uh-huh. funciona en el sentido de que él ya está ahí, él vende su cómic, él lo imprimió, se pagó con el Kickstarter y lo puede seguir comprando, Uh-huh. Sí. pero la historia está ahí. Y a lo mejor estás expuesto al público y a que te critiquen y a que a no todo el mundo le gusten, pero ya está ahí. Sí, no, claro, pero también tiene que, bueno, sí, pero yo creo, lo hablamos eso la vez pasada, pero no sé, de que de repente el problema es que los que llegan a cierto nivel como de trabajo, la chamba y te empiezan a dar trabajo de eso, sí es como complicado porque pues, te arrastra, ¿no? La marea y la vida y todo eso a dejar de hacer tus cómics. Y aquí un poco el rollo es que puedes aplicar, ahorita lo siento como en este rollo de... O sea, yo desde hace años me siento profesional, ¿no? En cuanto a... Digo, llevo años viviendo de hacer lo que hago y hago como... Pero en cuanto a mi trabajo personal, soy un amateur, o sea, pero totalmente, ¿no? O sea, no es porque no lo... Pues, ve cómo voy, ¿no? Y no tiene que ver con la calidad del trabajo, sino con algo que tienes que hacer Sí. clic, porque ahí está y me queda claro que el nivel de dibujo que tienes y de narrativa, justo estaba viendo la historia 2, Ajá. de cuando llegan a un punto a buscar a alguien más, Uh-huh. a una zona medio ríspida, Uh-huh. y creo que fluye bien. Y entendí perfecto cuando dijiste, es que creo que había algunas escenas que debieron haber durado menos. Sí. Sí es posible, pero duran lo que tienen que durar. Sí. O sea, no es un Sí, sí. desperdicio de hojas. Y sí me queda claro que hay una evolución y un avance, pero pues, sí, ya. Sí, ya. Sí. Sáquelo. Fíjate que ahorita que lo mencionas, hay un caso, hay un ilustrador, no sé si lo ubicas, Peter Cooper. No. Peter Cooper ilustró cuentos cortos de Franz Kafka, se los publicó Sexto Creo que sí Piso. lo vi, ajá. Vivió un tiempo en Oaxaca, tiene el diario de Oaxaca y el diario de Nueva York, pero él tiene un cómic muy particular que le publicó Vértigo. Uh-huh. Y me llama mucho la atención porque su idea era... Él siempre fue como anti-system, ¿no? Entonces decía, puta, es que Vértigo es una filial de DC y ¿cómo voy a trabajar con una major? Voy a meter un proyecto que sea imposible para que me digan que no. Entonces su idea era hacer un cómic Uh-huh. con aerosol y esténciles sin diálogos. Ok. Y le dijeron que sí. Entonces, puta, ¿y ahora qué hago? Ya me dijeron que sí. Pues se lo aventó. Y el cómic funciona y está ahí en Está el chido, mercado y ajá. se llama El Sistema. Ok. Y es un experimento bien extraño, pero Vértigo tuvo esta visión de decir, Sí. pues órale, vas. Y creo que como Vértigo hay algunas distribuidoras que le apuestan a eso, pero en realidad son las menos. Sí, no, pero que ahorita ya puedes hacer ya cualquiera. O sea, yo siento que ya lo chingón ahora es que ya
de hecho, ya la última opción son las grandes. O sea, tú puedes ya hacer... He estado viendo como varios modelos de negocio y o sea, hay uno que publica mensualmente su cómic y él lo edita, él lo imprime, él lo manda, todo, y no le va nada mal, güey. O sea, y no creas que es un cómic comercial, güey. O sea, se llama Copra. Entonces, si lo ves y pues, te lo comprarían los chavitos que compran Batman, ¿no? Pero, o sea, sí siento que ya el vivir de esto es mucho más sencillo que cuando necesitabas a un Vertigo o a un DC para publicar, ¿no? O sea, sí creo que... Pero bueno, sí, en este caso sí me siento amateur en cuanto a mi cómic. Ya depende más de ti. Sí, pues básicamente, por ejemplo, lo que te dijo en este primer capítulo es que él es como muy fundamentalista, o sea, es o esto, ¿no? O sea, no hay más, ¿no? O sea, lo demás no... Que es algo con lo que se pelea un poco el otro libro, el de Rick Rubin. Porque Rick Rubin sí es de, güey, o sea, tú dedícate a tu arte, pero si necesitas trabajar de chofer para vivir, trabaja de chofer para vivir, nada más también dedicarle a tu arte, ¿no? Porque también está esta balanza entre me aviento al ruedo por todo, por mi arte, ¿no? Lo cual muchas veces, ¿no? Sobre todo, involucra pues vivir hasta que aprendas a vivir de eso, o sea, o campechaneártela, sí, o ¿no? Un camino un poquito más... Sí. Okay. Nota mental, regalarle un separador a tu vida. Sí. No, este es el libro. Sí. Ese es otro libro del que vamos a hablar, que es The Creative Way. Como por ahí la séptima temporada, ¿no? Que lo esperen. Sí. A Way of Being. Está muy padre, está bueno. Y si te fijas es el mismo formato, o sea, son capítulos muy sencillos, como ideas, sigo sin acordarme cómo se le llaman a estos. Así como bullets. Sí. Hay como una serie de libros de autoayuda que están basados, creo que el primero o el más conocido es uno que se llama Zen y el arte de arreglar motocicletas, un rollo así, que es como, utilizan como el formato de los textos Zen, que son como... Casi como haikus. ¿No? Haikus, sí, tengo que acordar, seguramente son haikus, pero son estas ideas, y está estructurado de esa forma y habla más como del... Y utilizan como de pretexto, en ese caso, el arreglar motocicletas, que es lo que hace ese güey, como para dar mensajes de vida, ¿no? Entonces está estructurado como en esa forma. Pero está bonito. Y sí tienen dos... En los libros, por ejemplo, en los libros para escribir guiones de cine. Gracias. El primero fue uno que se llamaba Screenplay, de Sid Field. Y luego hubo otro más famoso que se llamaba Story, de Dave McKean. No es Dave McKean, es Robert McKee. Robert McKee es creo que ya los he comentado varias veces, en la película esta de Meryl Streep y Nicolas Cage, que él es un escritor. El ladrón de orquídeas. En el ladrón de orquídeas, el hermano que hace su churro de guión va a un curso de bueno, el que se limpia los pies en Nicolas Cage, ¿no? Que le dice, no, todo lo que estás proponiendo es una basura. Dedícate a otra cosa. Y hace un hit, ¿no? Ajá. Bueno, pero el primer libro, yo los leí hace muchos años, pero para mí era muy claro, el primer libro es como el oficio de hacer un guión. O sea, el primer libro básicamente lo que dices, así se hacen, ¿no? O sea, este es el formato, estos son lo que tienes que hacer, esto es una historia, estas son la estructura básica de una historia. O sea, y el otro hablaba más como del arte de hacer historias, o sea, también te habla de la técnica o de su técnica, pero tiene que ver más con este rollo abstracto de cómo vas bajando las ideas y como, yo lo definí así, como que uno era como el oficio y el otro como el arte, ¿no? Y esto se me hace muy similar. El primero, el que leemos, el de la resistencia, si te habla un poco de la práctica, ¿no? O sea, de que hay que sentarse y hacerlo todos los días, ¿no? Durante toda tu vida para hacer. Y es como el rollo de, bueno, el arte es tal madre, ¿no? O sea, te lo baja, es como más romántico en ese sentido, pero está padre. Pero bueno, ese es mi resumen. Pensé, cuando leías esto, Daniel, lo del, pues, cómo lo hemos aplicado, ¿no? Uh-huh. O
cosas. Si se ven, ustedes sí se aventaron, Y o sea... o sea, como Daniel, pues sí, o sea, el café está como tiene que estar, ¿no? Y yo sí veo como el proyecto del té me va empujando a justo cada vez ser más profesional, ¿no? O sea, es solito como de que cierta forma para mí ha ido evolucionando así, ¿no? O sea, tengo ya cierto conocimiento y cierta experiencia, pero como justo la voy profesionalizando, ¿no? O sea, como haciéndola ya más, ¿qué se podría decir? Como con un objetivo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que veníamos platicando ahorita, ¿no? Que quiero hacer como infogramas como del proceso del té, ¿no? Sí. De cómo se infusiona, de a lo mejor los procesos de cómo se preparan, bueno, las hojas, cómo se procesan las hojas, cosillas así, y creo que Uh-huh. y bueno, pues también checar lo de los impuestos, todo ese rollo, pero yo lo veo pasando así como, o sea, como que ya hay algo que me está empujando a hacerlo. O sea, si quiero que crezca, o sea, si quiero que mejore, o sea, ahí están ya esos puntos y conforme vaya haciendo checklist, o sea, sí, el otro día me puse a pensar en eso y son un chingo, güey, así de cosas que tendría que hacer, ¿no? Ficha de cada té, ¿no? Claro, seguir sí. haciendo la producción de las mascotas del té, ver lo de la cerámica, las tablas, las infografías, ¿no? Inclusive, pues cómo me voy a vestir, güey, Claro. o sea, todo eso, conforme lo vaya palomeando, me va a ir acercando más y más a que, pues, o sea, creo que estoy siendo de cierta forma profesional, pero a que se concrete ya, Lo que ¿no? pasa es que... O sea, como que se haga algo fuerte. Es que parte de ser profesional, bueno, esa es una de las cosas que a mí yo tuve que cambiar en mi cabecita, ¿no? O sea, con esos dos libros, pero era la parte donde tú te imaginabas haciendo tus tecitos, pero te veías con tu tecito, tomándolo y enseñándolo a todos los demás. Pero para que eso sea un negocio y que para que funcione, hay todo un montón de estructuras. O sea, por ejemplo, una de las broncas, creo que lo he repetido varias veces, pero cuando he tenido socios, ¿no? Luego te asocias con alguien que, no sé, que hace lo mismo que tu dibujo, ¿no? Pero ellos nada más se ven dibujando todos los días y recibiendo un cheque, ¿no? O sea, no se ve, o sea, el hacer un negocio y construir, y cuando te asocias con alguien no es nada más hacer, entonces es hacer todo lo que involucra y todo un lo proyecto, que rodea, ¿no? ¿no? Para que desde funcione. hacer cuentas, cobrar, hacer todo el proyecto de negocio, o sea, realmente empezar, y son cosas que pues, no tenías pensadas en su momento, ¿no? Sí, es abrumador. En el caso de la barra de café, Sí. el proceso fue doloroso para mí, pero afortunadamente toda esa parte de la planeación, de la prospectiva, de sentarse, echar números, de calcular y de que todo esté pesado y medido, la verdad de admitir que todo eso lo estructuró Vivi. Yo soy un desmadre. Estoy tratando de cambiar, no es fácil. Como dice Ramiro, sí es muy muy complicado, pero toda esa parte se dio muy bien. Y a veces cuando ella se sentaba y hacía la lista de todo lo que hacía falta para abrir, puta, me dolía la cabeza nada más de ver la lista, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ya está ahí. Y falta esto, pum. Y decía, bueno, ya está ahí. Y le agregué otros 5 puntos a la lista. Y yo así de, puta, ay, órale, va, nos lo vamos a echar. Pero si no hubiera sido así, no creo que el negocio hubiera avanzado igual. No. Porque sí es una parte que se requiere, pero también hay una disposición emocional y física a hacerlo, porque si tú no eres así de origen, pasa lo que dices, es muy muy complicado, ¿no? Y a mí me cuesta hasta la fecha. Me sigue costando. O sea, que, bueno, esa es una pregunta que tenías de hace rato y no porque yo noto algo que en el caso del café, si tú hubieras estado solo o con otra pareja, no lo hubieras hecho. O sea, el catalizador fue como sociedad que se formó. O sea, si tuviste otra persona que compartiera como la idea y la ilusión de hacer eso y te ayudó como a catalizarlo, ¿no? Exacto. O sea, que por ejemplo, y en tu caso fue el encontrar al chino, ¿no? También que es alguien como que más acelerado que tú y que quiere hacer las cosas y te jala, entonces como ¿no? que justo agarramos una buena velocidad crucero en lo que yo meto freno y ese güey
se echa a correr. Y se avientan la chicana, ¿no? Que él pisa el acelerador y tú metes el freno de mano. Sí. Más o Y ahí menos, van más o contra menos. la lonja. Algo así. Pero es complicado porque en mi caso muchas veces a mí me ha tocado ser más bien el que va como jalando, ¿no? De órale, vamos a hacerlo. No en el podcast, ¿no? Ujú. Claramente, pero en los otros negocios que he tenido y con otros siempre ha sido como... Y es difícil porque aparte de hacer tú la chamba que tienes que hacer, el estar como empujando a alguien más, o sea, tienes que estar... Yo creo que un buen socio debe ser alguien que está igualmente comprometido con el proyecto, porque si no está... Y que se complementen, ¿no? Eso, O sea, que no... eso, güey. O sea, porque hay un todo para que se siga un proyecto, entonces si entre las personas involucradas tienen todas esas piezas, entonces sí avanzan, ¿no? Sí, yo necesito un socio o socia que haga todo eso que no me gusta hacer. Que muchas gracias a la inteligencia artificial ya hay muchas cosas que ya se resolvieron gracias a eso. Pero hay otros que está más complicado. Pero es que, o sea, yo por ejemplo veo como una onda en de que en algún momento voy a tener que contratar gente. Sí, claro. O justo subir gente al proyecto. Tú sí necesitas Porque leer además el libro que le di a Daniel. Si quieres se lo paso, ya lo Sí. acabamos. Posiblemente tenga la cubierta tapada con papel porque pues, para poderlo leer cómodamente en el transporte público. Pero está muy bueno. ¿Trae dibujitos? No trae dibujitos. Ok. Pero te lo va narrando de forma Ujú. que es ¿qué pasa? Hay que leerlo todo y al final con reservas porque el modelo de negocio que está planteando es un modelo de negocio del siglo pasado. ¿Por qué? Porque hay un punto donde él te dice que, literal, que para que tú contemples que un negocio es exitoso, lo visualices como si fuera una franquicia. Ujú, sí. Y por un lado está bien, ¿no? O sea, llevo más de un año y no he podido aterrizar el manual de operaciones. Y eso es básico. Pero a lo mejor, no sé si ese es el planteamiento adecuado. Porque en mi corazón no queremos, en mi corazón y en el de Vivi no queremos que sean franquicias. Pero entonces no lo leíste bien porque toda la idea... El libro es otro libro que les recomiendo. ¿Cómo se llama ¿Las reglas del marketing? No. ¿Cómo se llama el libro del que estamos hablando? Bueno, ahorita les digo cómo se llama el libro, pero es un libro sobre cómo estructuras un negocio. Te lo va narrando, él es como un asesor, ¿no? De una señora que tiene una panadería y te da todo este rollo romántico. Es que yo lo que no quiero es hacer una franquicia, quiero que mis pastelitos tengan el corazón de mi abuelita, que es su receta, ¿no? Y yo no quiero esas cosas. Y él, todo el proceso de explicarle, a ver, sí, esa es la idea, pero para que funcione y para que tu negocio sea un negocio, piensa en como estructura, como si fuera una franquicia. No es que vayas a hacer una franquicia, pero el cómo se estructura un negocio de franquicia es un negocio que funciona solito. O sea, que tú en un momento te puedes mover y sigue dando ese ambiente si tu visión es este rollo de esta cosa romántica, ¿no? De los pasteles de tu abuelita y esa sensación que te daba cuando tu abuelita te hacía sus pasteles, ¿no? Si esa es la sensación que tienes que dar, se tiene que dar inclusive si tú no estás, ¿no? O sea, ¿cómo haces eso? Los modelos de franquicia hacen esto así, ¿no? Entonces yo no creo que sea un modelo pasado, al contrario, creo que es un modelo, tú lo que siento que estás pensando es que el modelo de franquicia es algo como McDonald's que se va a vender y van a ser muchos, ¿no? Pero en realidad puede ser tu negocio chiquito de toda la vida. Pero el cómo se manejan y cómo está estructurado. ¿No? Sí, exacto. Okay. Bueno, te lo voy a prestar. Bueno. Que no es mío, pero te lo voy a prestar. Porque más pasa, lo he visto muchas veces, lo veo con mucha gente que tiene negocios. O sea, te da pasos, ¿no? Te da el paso de cuando eres un infante. ¿Cómo era? Infante... madurez o un rollo así, ¿no? Pero uno de los pasos es cuando ya contratan a alguien, ¿no? Y resulta ser que ese alguien es excelente, funciona de pelos, hace todo y el negocio, y en algún momento se te va. Es como replicar eso sin ti.
Y está cañón, ¿no? Como tenerlo bien claro cuáles son las funciones de cada cual, ¿no? Para que justo si tú no estás, entonces puedes meter una figura que cumple esas funciones, ¿no? Sí, claro, y tienen que ser como muy... Ok, pero sí sencillo. entendería que es como le das, o bueno, más bien tienes claro exactamente cuáles son los componentes que Claro, o sea, tú forman, tienes ¿no? que tener hasta un manual de cómo son las catas, o sea, tus catas, Ujú, ujú. o sea, tienes que hacer un guión, ¿no? Y tenerlo como, y saber, inclusive que cuando, imagínate que tú no estás Ujú, ujú. y la persona que lo va a hacer va a replicar la misma experiencia que tú les diste, ¿no? Entonces, ¿Lo ves posible? Sí, pero justo, o sea, como con esto, como una especie de manual, o sea, como de Sí, guión, tal sí. cual, ajá. O capacitar mucho a Sí. las personas en ese conocimiento, porque es que no es, y o muchas es veces, las dos. ajá, es que muchas veces, pero bueno, por ejemplo, una clase se podría como Sí. sistematizar, ¿no? Sí, Sí, claro. estos son los temas y Ujú. punto, ¿no? La onda ahí también ya de las preguntas tal vez, ahí es donde sí se necesitaría como esta capacitación. O sea, Sí, como claro, que debe ser un experto ya en el cumpliría test. Sí, claro. dos funciones, ¿no? Sí. O sea, una, el que tener tu guioncito Sí. bien armadito, ¿no? Y ya la otra, pues sí tener el conocimiento para justo las preguntas, porque, pues sí, o sea, la gente te pregunta Sí, mi mal que no te muchas acuerdas. cosas muy diferentes, ¿no? O sea, Sí. siempre, inclusive la misma pregunta, siempre la plantean de otra forma, entonces, Pero en ese caso también sí puedes ir como haciendo un catálogo de respuestas, o sea, sí, sí, porque sí. además yo siento que en el caso de lo que quieres hacer con el té, que básicamente es como una experiencia y como un... Yo me lo imagino un poco que el proceso para hacer tu guión y todo eso, un poco como el stand-up. Que el stand-up es que entran Sí, y hacen el tienes tu chiste, esto no rutina. funcionó, ¿no? Ujú, Y ujú, lo van como ujú. modificando hasta que tienen como el Sí, sí, set, sí, no sé cómo le llaman, pues sí, el todo acto el guión, completo, ¿no? ¿no? Sí. Ujú. Y eso ya lo tienes como estructurado. Y seguramente hay un montón de preguntas que hacen Sí, sí, que son continuo, las aunque sean más formuladas de forma frecuentes. distinta, ya Ujú. lo puedes como... Sí, y que tener, justo ¿no? a partir de esas preguntas se puede seguir Sí. afinando ese guión. Y eso no quiere decir que un día vayas a no estar tú, ¿sabes? Ujú, ujú, Pero ujú. ya que tienes todo eso, como bien, es mucho más fácil para uno Pero eso, manejar como todo. jugar con las piezas Porque que si todo el tienes. tiempo vas a estar improvisando, es desgastante, güey. O sea, Sí, 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 sí. Sí, sí, tal cual. O sea, no sé, ahorita esto anda de preparar infografías. Ujú. O sea, si nos va Sí, a está ahorrar bueno. un chingo de saliva, ¿no? O sea, tanto en clases como en los festivales, ¿no? Claro. Como de jamás vayan a la lonja. Sí. Entonces, cosas así, ¿no? O sea, sí, sí creo que ahí nos ayudaría mucho, como él lo... Pues no suena mal, pues ya me prestas el libro y a ver qué me ayuda. Tú fuiste a una cata, ¿no? Con Sí. Agüey. ¿Qué te pareció? Bien, no soy fan del té, ¿no? Ujú. No has probado el adecuado, mano. Pero bueno. Está interesante como la idea, o sea, que sea como una experiencia el conocer el té. En mi caso yo sentí que eran demasiados tés, bueno, y creo que también en el caso de, o sea, como que ya llega un momento en que ya estás así ya no me saben, ya no logro ni distinguir, porque además eran como varios pasos, el té medio rebajado, bajado, o sea, como las distintas formas de tomar el té, ¿no? Y catar, entonces es como, después ya te estaba como inflado de agua, ¿no? Aunque tomas poquito, pero eran tantos, y había como puntos interesantes de la historia como del té, que siento que podrían como desarrollar más, que estaban interesantes. O sea, la historia del té y de cómo viene el té y por qué el té chino es mejor que otro. O sea, siento que le faltaba con esta parte histriónica, como de envolverte en una historia, como... Sí, como que te vayan, como una puesta en escena, ¿no? Sí, como que te vayan llevando hacia una conclusión. Pero me gustó, o sea, está padre, ¿no? ¿A ti? ¿Qué te pareció? También la disfruté mucho. ¿Sí? Creo que sí, coincido contigo en que a lo mejor fue un poco... Y estaba complicado porque el socio de Ramiro, perdón, de chino, es un chino, pero te habla en inglés, ¿no? Y luego intenta hablar en español. Y eso
como que irrumpió. Creo que le quitaba la experiencia porque estabas intentando entender qué decía y perdías la atención de lo importante que era como el té, ¿no? Entonces siento que ahí eso es como el único punto realmente como a trabajar más fuerte, ¿no? Aprender sí, tengo que poner chinga ese cabrón a que aprenda español. Pero ya 4 años. 4 años. Lleva sí. 4 años aquí, ¿no? Sí, pero ya voy a empezar a hablarle así en español. Sí, sí. Escritos en español y... Le llaman inmersivo. Sí, a huevo. Pues sí, yo disfruté la experiencia, creo que sí, el problema a lo mejor sí son demasiados test, porque además creo que la vez que fuimos, no sé si estuvimos 8 horas. No me acuerdo, pero sí era la última clase. ¿8 horas? Es que era la última clase y pues la gente que estaba ahí era de confianza, entonces... Ya, era para los cuates, ¿no? Seguimos, güey, así nos seguimos. No, han de haber sido como 5 horas. Pero sí nos seguimos así un ratote, o sea, ya... Sí, ya estábamos hablando de todo y de nada. O sea, pero salimos colocados de té, salimos al viernes 10:30 de la noche y Vivi y yo veníamos volando de té. Pero así nos acostamos y estábamos así, güey, en la cama. Creo que hasta las 2 de la mañana logramos dormirnos, pero estábamos colocadísimos. Sí, qué rico. Así es el té. Sí, está rico. ¿Qué es la cafeína, no? ¿O qué es? Sí, o sea, que sí te da para arriba, te estimula. Y sí, dependiendo de la persona, dependiendo del té, pues te da más o te da menos, ¿no? Pero sí te puede... A mí también me ha pasado, ¿no? Con ciertos tés que de repente... Por ejemplo, el club de té al que voy, de tesistas, pues es en las noches. Entonces hay veces que dependiendo del té, güey, entonces ya apaga todo, ¿no? O sea, sí está complicado. Pero sí, eso que dicen, o sea, me sirve mucho y creo que sí son puntos a los que ya había llegado y que sí se tienen que resolver, ¿no? Como esta onda más de mesura. De historia, o sea, como de plantearlo como una historia, como un show casi. Y esta onda de ir leyendo a la gente, qué tanto té darles y cómo por qué irles dando, ¿no? O sea, porque sí hay una inercia, ¿no? Y una como desconexión cultural, ¿no? De Agui a quererle dar tanto té a la gente, ¿no? Sí. O sea, que es algo nuevo y que pues para él o para mí es como de no mames a huevo, 7 tés, pum, sí, ¿no? O sea, sí está sin un pedo, pero sí a los newbies, a la gente así que apenas es como les hablo así, o sea, entonces eso, como ir leyendo, porque sí nos hemos dado cuenta de repente ciertas clases que pues sí es como de más, que hay otras que sí les ves la cara que dices, güey, ya, o sea, está chido, pero ya, por favor, ya suéltame, me está lastimando, señor, ¿no? No, tómate otro té, ¿no? Pero sí, pues es lo mismo como un stand-up, pero tienes que leer al sí, el ambiente, ¿no? O sea, como que esa onda creo que sí es ahí un ir leyendo, ¿no? A la gente y poder como llevarlos, ¿no? Como guiarlos, sí. Sistematizar procesos, ya no creo que es lo que tienes. O sea, ese es como todo el chiste. O sea, porque te lo quitas de la mente. O sea, ¿no? O sea, es ya está claro. Ya está claro que no es algo que tienes que estar teniendo constantemente, ¿no? Si ya lo aterrizaste, ya lo sacaste, ¿no? Sí. Oye, eso está chido. Y hablando de sistematizar procesos, habíamos comentado el episodio anterior que íbamos a estructurar esta nueva temporada con cápsulas o secciones, ¿no? Entonces vamos a dar pie a la sección que se llama El He-Man del Día. El He-Man del Día. Ah, muy bien. Ok, pásamelo. Todos los capítulos vamos a tener un He-Man. Los voy a ir a de invitado especial. Este está padre y lo quería traer. El problema es este es el número, este es el He-Man de 40 aniversario que sacaron, que no es lo que estoy coleccionando que tengo por allá, es como la reproducción de los originales. O sea, es como una actualización, pero de los moldes de los 80s. Y esta es ya una versión de un He-Man con la tecnología, ¿no? Y del tamaño con más flexiones. El problema es que lo que están haciendo Mattel es que la cara la quería traer, a ver, el próximo capítulo la traigo, pero la cara que trae el mono
es literal como la tía de He-Man, o sea, es como una doñita, ¿no? Y todas las caras de los He-Manes que han estado sacando últimamente son horribles, parecen pues, doñitas, o sea, y hay un cuate mexicano que se llama José Luis Murrell, una cosa así, que es un escultor que por lo que entiendo se dedicó mucho tiempo a hacer los monitos que venían en las papas y esas cosas, y en Bimbo y todo este rollo. Él hacía y es muy bueno y es súper fan de He-Man, y entonces resulta ser que él se puso a hacer las caritas. Entonces cuando vean la carita que les voy a traer, la de Mattel, y esta es como, o sea, la figura cambia completamente de ¿Esta carita es la que venía de origen? No, esta es la carita que él hace. Y se la compras. Y le compras la carita, ¿no? Y el único problema es que se me cayó y se despintó un poco, tiene sus madrazos. Parecen rayitos, ¿eh? No, sí, pero en la nariz, ve la nariz. Bueno, y sí se metió un vergazo. No, pero pero cambia, van a verla, o sea, cuando traiga el monito cambia completamente o sea, te cambia completamente. O sea, es un He-Man tuneado. Sí, es un digamos, mod. Técnicamente es un custom, ¿no? Con mod. Sí. Pero ese es el primer He-Man que vamos a presentar. Ya tengo el poder. Espero que no se cansen de tanto He-Man, pero vamos a hablar mucho de He-Man. Sí, hay mucho material. Yo estaba... Sí. Yo estaba pensando también como planear secciones, como, no sé, como recomendaciones, o sea, como qué estamos leyendo, o cosas así, ¿no? O sea, como... Porque sí tenemos que viendo, ¿no? De hecho, vamos a tener luego una discusión sobre Attack on Titan, que es una obra de arte. Se viene. Nada más tengo que terminarla, pero... Pues yo no venía preparado, pero actualmente estoy leyendo un libro que no sé si es realmente un libro. Llegué de formas extrañas y se llama Un capitán de altura, de Roberto Balsen. Roberto Balsen ni siquiera era escritor, él era traductor y era pues como alguien que le gustaba difundir, trabajaba en difusión cultural, básicamente. Y este libro, que en realidad no es un libro, es un esfuerzo de sus amigos por publicar algo, porque él nunca publicó nada. Así nos habías contado, ¿no? Que era como... Y es un libro muy extraño, y la primera vez que supieron de él fue en el 44, se lo leyó a 3 amigos, y en ese entonces era un escrito de 400 páginas. Ajá. En el 65, cuando él muere, encuentran parte del escrito, pero ya todo tasajeado. Entonces la historia original son 16 páginas, y la publicación de este libro son esas 16 páginas con algunos apéndices, notas de un cuaderno B y notas del reverso de ese cuaderno B. Entonces este libro es una mezcla de metáforas extrañas que tienen que ver con un capitán, con su esposa, con un naufragio, una isla de hombres grises, alguien engullido por una ballena, pero no logro... Me imagino, como me estás contando, me imagino todas las ideas que tuvo en algún momento, como amalgamadas en los retazos que hizo de historias, ¿no? Sí, no, porque lo leí alguna vez en 2009 tal vez, y según yo lo había entendido y me había quedado muy claro, y ahora que lo acabo de revisitar no entiendo nada, no entiendo ni madres. A mí sí me pasa. Y me frustra y me atrae y no logro desmenuzarlo lo suficiente. Lo estoy tratando de releer, pero lo positivo con lo que me quedo es que me están dando ganas de escribir de nuevo. Y posiblemente aplique tu técnica de media hora todos los días. Sí, pues es como ha funcionado, sí. Lo que salga. Justo anoche era lo que le comentaba a Vivi. Y en eso estoy. Lo traigo el siguiente podcast para que lo vean. ¿Qué estás viendo tú, Ramiro? Bueno, vi Duna, me gustó mucho Duna. ¿No la han visto? Duna sí, claro. Sí, me gustó mucho. ¿No? Está bien, y sí me llamó la atención la serie de Fallout. Fallout, ¿en dónde está esa? Apenas la van a estrenar en Prime, pero se ve
Se ve interesante. ¿Qué otra cosita? Bueno, recomendaciones es que sigan en YouTube el canal de Estudio 4 grados centígrados. Ajá. Okay. Es un estudio japonés. Y ahorita están editando cortos, como cada semana, cada 2 semanas, con subtítulos en español, pero es directamente del estudio de animación japonés. Está chido. Que lo sigan y van sacando sus cortos y están muy chidos, o sea, sí tienen historias muy bien fumadotas, muchas propuestas de técnica de animación, entonces están interesantes. Ahorita van como sacaron una serie que se llama Genius Party y viene ahorita debe ir como en el 6 o 7 de los capítulos, ¿no? Entonces ese podría ser como una recomendación ahí que lo chequen. Veo que no tiene tantos seguidores, ¿no? Siendo el estudio que es, haber participado en Animatrix, ¿no? O sea, es un buen estudio, sí, mis favoritos, y eso sería, yo creo que mi recomendación de la semana. Recomendación de la semana. Yo que estuve, bueno, hoy leí creo que les comenté la vez pasada que un cuate que hacía cómics, Ed Pisco se llama. Yo lo que veía era su canal, que está muy padre porque es un canal que es como de difusión de cómics. ¿Cómo se llama? Difusión. Sí, difusión, ¿no? Y está muy chido porque era un canal donde de entrada ya te ponían la cámara en el cómic, ¿no? Y hablaban de cómics desde muy malos hasta muy buenos, desde el punto de vista de creadores, ¿no? Entonces hablan de la técnica, del autor, o sea, está muy padre, ¿no? O sea, no es un adolescente hablando sobre Batman, ¿no? Y quién gana, Batman o Robin, está padre, o sea, pero se murió y de repente dije, pues creo que no leí nada de lo que él hacía, ¿no? Había leído algo yo por ahí. Entonces leí su primer trabajo que se llama... Él fue como... Sus primeras chamas se las dio Harvey Pickard, el de American Splendor. El amigo exacto. Creo que con él hizo uno que se llama los The Beats, sobre la generación Beat. Pero su primer trabajo es uno que se llama WYSIWYG, que está padre porque hace como un personaje que es como una amalgama de todos los hackers famosos, como de los 80, 90, hace como un personaje de toda esa historia. Y se ve que como investigó muy bien todo el zeitgeist, ¿no?, de esa época, desde los 80s, con el internet, y hace todo un personaje de un hacker que empieza desde niño, acá. Entonces aparecen, por ejemplo, Steve Jobs y Wozniak cuando estaban vendiendo su primer prototipo. Ellos empezaron a hacer una cosa que se llama Blue Box. La caja que era para podían hablar por teléfono a larga distancia y no pagaban, ¿no? Entonces el chavito les roba uno porque no tiene dinero, pero y empieza como a evolucionar hasta que termina bien mal, ¿no? El güey, pero está muy interesante la historia. Y otra cosa que estoy viendo, que no recomiendo la serie, está buena, pero lo que me recordó fueron los libros, que se llama His Dark Materials, se llama, no sé cómo se llama en español, pero ¿se acuerdan de La Brújula Dorada? La película está de una niña que traía una brújula y un oso con... Esa película, y ahora la serie que hicieron está basada en un libro, una trilogía de libros que se llama His Dark Materials, creo que se llama. Y los leí cuando salió la película. ¿C.S. Lewis? No, es pero es por ahí, es un inglés que está como muy involucrado. Pero esos libros yo creía que no los iban a poder hacer porque además son una crítica muy cañona hacia la Iglesia Católica y prácticamente el villano en esa historia es Dios. Y entonces hablan como son un rollo como entre dimensiones y partículas, y la partícula de Dios y la materia negra y todo este rollo. Pero los libros están muy chingones. La serie está ok, pero una recomendación son esa trilogía, que sí está como muy chingona, que no pensé que la fueran a hacer. No sé cómo, voy en la segunda temporada y no sé si vayan a tocar como los puntos como más puntiagudos de la historia, pero eso sería mi recomendación. ¿Les parece viable poner los links de estas recomendaciones? Sí. Por si a alguien le interesan.
Sí, le voy a decir a mi Sí, asistente de sí. inteligencia artificial que haga todo eso. Va. Sí. Uy, uy, uy. ¿Qué asistente estás usando? ¿Qué ya? Estoy aprendiendo a usar ChatGPT, pero está bien chido porque, por ejemplo, ayer todo el rollo del YouTube, por ejemplo, es hacer un resumen, por ejemplo, de lo que se trató el podcast y bla, 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 y hacer como, y meter, tú le dices al GPT, chécame el video y hazme un resumen. Entonces se lee el video, bueno, se ve el video o lo lee. ¿Lo escucha? Y te hace todo los bullet points y todo desmadre, o sea, está padre. ¿Y sí? Sí, no, muy bien. No, la verdad es que yo creo que va a ser un tema importante luego lo de la inteligencia artificial, porque está bien, para mí es lo que siempre quise de un asistente, que nunca pude tener. También aprendes por otro lado que las instrucciones que debes dar son claras, precisas, ¿no? Pero la verdad, estructurar incluso, ¿no? sí, porque también uno de los errores que aprendí ahora con la inteligencia artificial es que tendría que haber dado instrucciones como súper puntuales, ¿no? Pero la verdad es que es mucho más inteligente que la gran mayoría de los asistentes que he tenido, ¿no? O sea, y sí está cabrón porque sí creo que va a haber un montón de chambas que van a valer. A valer, sí. Pues es escalar, ¿no? Como subir un escalón más, ¿no? No para todos. Sí, hay gente a la que se le escapa de las manos. Sí. Pero está padre. Pero sí pongo los links. Bueno, le digo Se está durmiendo, Ramiro. no te duermas. Es que faltan 2 minutos y ya. ¿Faltan 2 minutos? Sí. ¿Cómo sintieron porque Pues como que está más cómodo. yo Más creo que cómodos, ayudo la ¿no? silla, Sí, también. Está chida. Sí. Sí, nomás que está rechina. Y como que la mesa a esta altura nos funciona también mejor, creo. A mí no, a mí me gusta estar parado, pero Okay. Pero bueno, sí está bueno, bien. Pero Sí. mejor que la anterior, que está Sí, como sí. ahí medio atorados, pero bueno. Sí, ténganos paciencia, vamos mejorando poco a poco. Y pues algo más que quieran agregar. No sé. Yo vi el programa anterior y me pareció... Yo creí que estábamos muy tiesos, ¿no? Pues sí, pero, o sea, Ahí vamos. tampoco es... Pero bueno, por eso le puse capítulo 0, porque además ni siquiera leímos sobre el libro ni nada, ¿no? Fue como para, El update. El piloto. para calentar motores, ¿no? Ujú. Pues está bueno, manitos. Pues sí, así es esto de los He-Manes y de la guerra del arte, y esperemos pronto meterle mano al libro de Rick Rubin, que se ve súper interesante. Está padre, sí, está bueno. La edición está de lujo. Ay, güey, se cae. Y pues como decía Jimán, ¿no? Hasta la próxima. Sí, decía hasta sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Algo así. Hasta los memes, ¿cómo dice? Sí, ¿no? Ujú. Entonces, pues, Hasta la próxima. hasta la próxima, amigos. ¿Cuánto tiempo falta? ¿Ya acabamos? ¿Ya acabamos? Vale, Nos besos, vemos, bye. cuídense. Bye. Ya.